vivo en estudios de BTV Noticias, el senador Luis Lacalle Pou, precandidato presidencial del Partido Nacional, líder del sector Todos. Luis, gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde. Un gustazo, hace tiempo que estoy para venir, así que a la orden. ¿Vas dosificando las salidas porque estabas bastante desaparecido? Sí, porque no me gusta ser empalagoso y porque de mi punto de vista, este es el ciudadano que todavía tengo dentro. Cuando un político sale en los medios de prensa y no aporta mucho, en vez de sumar o ser neutro, a veces resta. Es una estrategia y una convicción personal que la trato de mantener. Estábamos mirando junto con los televidentes a Jorge Larrañaga en lo que fue esta conferencia de prensa de esta tarde. ¿Por qué no acompañaste la recolección de firmas o la firma simplemente? Yo creo que es un esfuerzo válido el que está haciendo Jorge. Es una clara manifestación de enojo de mucha gente que ha firmado, y en ese sentido lo respeto. Simplemente yo creo que no es el mecanismo, que no es la manera. Creo que en Uruguay hay suficiente policía armada, hay cuerpos de élite como la Guardia Nacional, hay alguna estrategia como la del PADO. Lo que falta en nuestro país es ejercer la autoridad. Es un presidente que mande, es un ministro que dé la cara, es de alguna manera reconstruir la cadena de mando. Es decirle a la delincuencia que se le terminó el recreo. Es ir a pelear a la delincuencia no al área chica, adentro del arco. Decir que no hay herramientas suficientes para combatir la delincuencia es darle excusas al gobierno. Entonces, insisto, lo de Jorge es una iniciativa que entiendo, que comprendo, no la comparto. Y el día de mañana, si está vigente, es una herramienta más de las cuales tiene el gobierno. Desde mi punto de vista, si hoy existiera un gobierno que ideológicamente entendiera lo que hay que hacer, que tuviera determinación, que estuviera remangado, que respaldara a la policía y que se hiciera responsable y no se borre las difíciles, ya alcanzan las herramientas que tenemos vigentes. ¿Ya tenés el nombre de un eventual ministro o ministra del Interior? Pues sabés, Miguel, que increíblemente esta semana me han preguntado nombres de ministros. Y yo no te digo que ponga freno a mano, pero falta mucho tiempo. No, eso es obvio. Y no solo mucho tiempo, también tengo que respetar que tengo una competencia interna, posteriormente hay una competencia nacional y después un balotaje. Sin perjuicio de esto que te estoy diciendo, nos gusta soñar responsablemente, nos gusta prepararnos para que no nos agarre en Orsa y si nos llega a tocar. Sí, manejamos nombres, manejamos equipos, pero después será fruto de la negociación con otros partidos políticos. Si nos encontráramos de aquí a un año, a 2 semanas de las elecciones, como hizo Vázquez antes de su primera presidencia, que dijo, Astori va a ser mi ministro de Economía, ¿tirarías algunos nombres previo a la elección? Sí, por supuesto. Azucena Arbeleche es mi ministro de Economía. Eso sí está cantado. Sí. Y Pablo da Silveira es mi ministro de Educación. Y podría decirte otros nombres, pero bueno, Luis, no dijiste que ibas a tratar de un acuerdo de 4 partidos. No dijiste que una coalición nueva que evolucione. Bueno, no te pongas goloso, porque los otros también van a querer participar. Igual uno supone que algunos ministerios son del presidente. Y se supone bien. El Ministerio del Interior es el ministro político, se dijo históricamente. Sí, por eso, pero prefiero prudencia. Quiero cerrar el tema policía, seguridad, con el tema cárceles, que uno ve que se han hecho algunas cosas, pero cuando recibe el informe de Juan Miguel Petit, del comisionado parlamentario, ¿qué hacer en ese caso? Porque creo que todos la tienen clara, pero después se frenan porque hay una inversión muy grande que hacer, no hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué se haría en un eventual gobierno tuyo, por ejemplo? No me consta, Miguel, que todo el mundo la tenga clara. Es más, yo creo que este gobierno no la tiene clara. No, cuando digo que la tiene clara, que es un desastre. No, bueno, que sí, el diagnóstico... Y que el artículo constitucional que dice que las cárceles servirán para traer de nuevo a la gente recuperada, no se cumple. Eso creo que lo saben todos. La rehabilitación mayoritariamente no es una constante en nuestras cárceles. Mi principal asesor en materia de seguridad es Álvaro Garcés. Álvaro fue comisionado parlamentario durante 10 años, durante 2 periodos, y conoce el tema. Uruguay está lejos de la jugada en lo que hace a las estrategias modernas de rehabilitación carcelaria. Para empezar,
se recomienda que no existan cárceles de más de 500 personas. Segundo, aunque suene muy duro, hay que clasificar a los presos. No es lo mismo un preso adicto que uno que no sea adicto. No es lo mismo un violador que alguien que por primera vez cometió un hurto o una rapiña. No es lo mismo un asesino a sangre fría que alguien que de alguna manera estafó. No es lo mismo un rapiñero con herida de bala, con lesiones graves, que alguien que tuvo un siniestro de tránsito con una causa de muerte. Entonces, la clasificación de los presos es fundamental. Segundo, por sensibilidad humana o por egoísmo, todos los caminos conducen a Roma, porque ese que entra, sale. Y si ese que entra no mejora, sale peor. Con lo cual nos lo vamos a cruzar en cualquier esquina del país. Hay algunos emprendimientos ya en las cárceles uruguayas, de la más variada índole, algunos religiosos, otros humanistas, otros deportivos, que están mejorando la vida de algunos presos. Está comprobado. Eso obviamente es una población testigo menor. Sí. Pero ahí hay que masificarla. Yo visito las cárceles, y una cosa es ir a un módulo del CONCAR, como he ido, y otra cosa es ir a la cárcel de Campanero en La Valleja. De la cárcel de Campanero en La Valleja, aunque se ha agrandado, es una cárcel que si uno quiere se rehabilita. Bloquera, aserradero, invernáculo, crían chancho, hasta lavaban los autos de la policía, e incluso algún recluso que se portaba muy bien le traían autos para lavar y le depositaban dinero para cuando salga, no salga con una mano adelante y una mano atrás. Lo que no podemos permitir es que sigan operando bandas de delincuentes adentro de la cárcel. No puede ser que tenga el celular. Recién ahora estamos hablando de un bloqueador de celulares. No pueden comunicarse de adentro. Segundo, no puede ser que madres de reclusos afuera de las cárceles tengan que pagar dinero o conseguirle droga o hacerle mandados a delincuentes que están adentro porque están amenazando a sus hijos. Yo las recibo en mi despacho, desahuciadas a esas mujeres porque temen por la vida de sus hijos. Entonces, ahí tiene que haber una política importante. Cárceles más chicas, cárceles granja, y no la de Punta Rieles que supera las 2.000 plazas. Eso es un retorno a lo que no hay que hacer en materia carcelaria. Cierro el capítulo seguridad. Veíamos a Gustavo Leal, que ha sido un poco la cara visible de estos operativos en Casaballe, otro que se hizo cerca del estadio de Danubio, esto que se hizo ahora allí en Boulevard Artigas y Palmar. Ese accionar o ese cambio de pisada, podríamos decir, el Ministerio del Interior, ¿cómo lo ves? Primero, mi solidaridad con Gustavo Leal. Yo le mandé un mensaje el día que lo amenazaron. Yo lo he hecho públicamente. Nosotros no estamos dispuestos a acostumbrarnos a un país que un funcionario público, que me gustará más o menos su filiación política, pero que es un funcionario público que está haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas bien en mi país, sea amenazado. Yo con él y con cualquiera que amenacen, espalda con espalda. No podemos tolerar eso. Segundo, desde nuestro punto de vista, en esta acción que puede estar bien intencionada, hay un faltante que es anterior a todo esto, que es como se indica en el mundo, los procedimientos policiales modernos son 80% inteligencia, 20% músculo. Con lo cual las redadas, las racias y todos esos procesos expansivos dejan de utilizarse, van a lo puntual. ¿Por qué? Porque hicieron mucho trabajo de inteligencia a raíz de los medios informáticos que tenemos. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en temas de investigación, en temas de inteligencia. No lo ha hecho este gobierno, aún teniendo recursos tecnológicos a su alcance. Creo que ha fallado en ese sentido. Ha fallado el despliegue táctico. Yo he dicho más de una vez que nosotros tenemos que tener como el mayor socio del despliegue policial al comisario, a la seccional policial, a su grupo de agentes. O sea, volver a la seccional y no a estas zonas que se han armado. No, sí. Yo creo que es un error garrafal la regionalización. Creo que es un error garrafal haber de alguna manera disminuido la presencia de la policía comunitaria casi hasta extinguirla. La Guardia Nacional, que es una guardia de un poder de fuego militar, .223, .50, ni que hablar de las Glock, las HK de 9 milímetros automática, un plantel de perros, artes marciales, rápida respuesta, francotiradores. Ese grupo de choque tiene que ser complementario para determinados procedimientos. Y el PADO, que está bien inspirado,
tiene una forma de despliegue territorial que está mal, que no es aleatorio. Vos sabés dónde va a estar el pago. Y vos sabés que si el pago va a estar en 8 de octubre y propio, corres a la delincuencia. ¿A dónde? A la zona de Nuevo Centro. Y si lo llevas a Nuevo Centro, lo corres para otro lado. Entonces el pago tiene que tener una función aleatoria. Que todo el mundo se levante en su barrio y sospeche que el pago puede estar ahí. Pero esto no se arregla, aunque el Frente cambie todo esto, aunque evolucione todo esto, no se arregla si el presidente no se hace cargo. Y en los gobiernos modernos cada vez uno tiene que delegar más responsabilidades. Lo que no hay que delegar es la responsabilidad que el uruguayo esté seguro. Y esa, si nos toca, esa es mi responsabilidad, en las buenas y también en las malas. Como es un informativo, me quedan 72 preguntas y 4 o 5 minutos. Bueno, hacemos al revés. Me haces 4 preguntas y me quedo 72 entonces, minutos. Una cosa que también has dicho en las últimas horas con insistencia, los sindicatos no van a cogobernar en un eventual gobierno que yo dirija. Y te voy a hacer escuchar a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, con respecto a este tema. Con mucho gusto. Sabemos cómo se elige un presidente y cuáles son las responsabilidades que tiene y sabemos cuál es nuestro papel en la sociedad. Lo que nosotros le diríamos a la calle Pau es que cada cual atienda su juego. Si a él le toca ser electo presidente, tendrá que atender su juego y nosotros vamos a seguir reivindicando derechos, reivindicando ser la voz de los más débiles, intentando ser escudo de los débiles y tratando de generar mejores condiciones para los trabajadores y para la sociedad. Y en este lugar va a encontrar un ambiente de diálogo propicio cualquiera de los candidatos a presidente, porque no es que no le pedimos a él participar del ejercicio del gobierno, ni a él ni a ningún otro candidato. Nosotros entendemos la independencia como no consultar ni a los partidos ni a los gobiernos para tomar nuestras propias diferencias, nuestras propias definiciones, pero no nos sentimos indiferentes, vamos a seguir peleando por derechos. Creo que responder algo que nadie le pidió parece que es no entender cuál es el papel de los sindicatos en la sociedad y cuál es el papel de un gobernante, ¿no? Luis. Lo que es el Uruguay, hoy yo fui al Canal 5 temprano y ¿con quién me encuentro? Con Fernando Pereira. Con Fernando Pereira, con el cual me he reunido más de una vez y me voy a seguir reuniendo. E insisto que de mi punto de vista los sindicatos han tenido un peso relativo demasiado importante de acuerdo a la Constitución y a la ley. 2 eventos bien claros. El primero, cuando le hicieron echar para atrás la esencialidad al presidente de la República. Ahí se confundió claramente el poder legítimo, la autoridad legítima que es el presidente de la República, con el peso de las corporaciones. Segundo, también en el ámbito de la educación, la elección de horas. Yo he estado trabajando en ese tema. El gobierno supuestamente hizo el esfuerzo. Las corporaciones, los sindicatos le echaron para atrás la elección de horas, que era 100% en beneficio. Sí, no se logró ni que fueran por 2 años. De los chiquilines. Entonces, yo me alegro que Fernando diga eso, porque así nos vamos a entender. Ojo, que no vamos a compartir el gobierno con los sindicatos, como tampoco lo vamos a compartir con las cámaras empresariales. Lo que yo quiero decir claramente es que cuando se elige a un gobierno, la gente nos hace mandatarios de toda la autoridad. Y de mi punto de vista, los sindicatos han cobrado, gracias a la actitud del gobierno o a las omisiones del gobierno, han cobrado una relevancia que no le corresponde en su tarea. Sí, el diálogo, sí, planificar hacia adelante el país. En nuestras líneas programáticas que presentamos el domingo pasado, no el otro, específicamente hablamos de convocar a los sindicatos, convocar a las cámaras empresariales para diseñar el futuro del trabajo, y allí va a estar el gobierno con ellos. Lo que no vamos a compartir, e insisto, y me alegro que Fernando Pereira piense de la misma manera, porque nos vamos a llevar bien, si es que nos toca, no vamos a compartir el poder. Estas son para respuestas de 10 segundos cada uno. No sé si puedo, pero trataré. Agenda de derechos y leyes votadas, esta ley que beneficia a las personas trans, ¿qué pasaría en un eventual gobierno? Uno no puede venir cada 5 años y refundar el país. Seguiría vigente. Pero sí, yo no estoy... Ley del aborto en determinadas circunstancias. Bueno, el matrimonio aborto, igualitario. Se van a mantener todas. Déjame que te conteste la del aborto, que para mí es la más difícil, la más importante. Yo soy contrario al aborto, voté 2 o 3 veces en contra del aborto, milité en contra del aborto. Creo que los eximentes del delito de aborto ya son suficientes, son 3 en el Código Penal. Ahora, la población tuvo la posibilidad de ir a las urnas y fue mínima la cantidad de uruguayos que fuimos en esa instancia. Yo voy a tratar de combatir el aborto.
la ley esa va a quedar vigente. Lo combatiremos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista anticonceptivo, desde el punto de vista de que hay miles de uruguayos que quieren ser padres adoptivos y esperan hasta 5 años. Fíjate qué ironía de la vida. Embarazos no deseados que terminan en abortos y padres que no pueden ser lo que están esperando una adopción. ¿No será que tenemos que hacer una buena interacción entre esas dos situaciones que vive el Uruguay? La última por hoy, porque en el 2010 presentaste un proyecto con respecto a habilitar el cultivo de marihuana, los clubes canábicos bajo determinadas circunstancias. En un eventual gobierno que te tenga al frente, ¿se seguirá vendiendo marihuana en las farmacias? ¿El Estado seguirá produciendo marihuana o contratando empresas para que le vendan? Miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana, el primer proyecto de ley de autocultivo de marihuana en América Latina. No preveía la venta de marihuana en farmacias, no me parece adecuado, menos el registro, es propio de un país, de un gobierno que se mete en la ventana, en la casa de los uruguayos. Y el fin último, mi proyecto de ley se llamaba Medidas contra el Narcotráfico. El gobierno tuvo entre sus argumentos la medida contra el narcotráfico. ¿Cuál es el resultado de las políticas con respecto a los estupefacientes del gobierno? Más narcotráfico, más gente consumiendo y más gente enferma. ¿Por qué? Y entonces con esta ley, ¿qué harías? Porque parcializó la ley. Yo creo que tuvimos un presidente muy dedicado a hacerse famoso con la marihuana. Se generó una tendencia que fumar marihuana da igual. Hay más de 200.000 fumadores. No hay más de, disculpen si erro el número por más por menos, 15.000 registrados. Sí, hay un poquito más. Desde mi punto de vista, no ha habido campaña de sensibilización sobre lo nocivo que es el consumo de estupefacientes. Ahí está el tema. Más campaña, más salud, más deporte, menos tiempo ocioso. Y el que quiere consumir, que tenga un lugar idóneo, legal, y que no tenga que terminar las bocas. Ahora, las bocas las vamos a combatir. Está bien, pero no, ¿promoverías, por ejemplo, no vender más en farmacia y que el Estado no produzca más o no compre más? Yo soy de la teoría de que eso no es una buena cosa, pero veremos cómo está la situación en el momento de que nos toque. Bien, por hoy muchísimas gracias. A la orden. Las otras 70 quedarán. Me sacaste calzado también, ¿no? Y bueno, es un informativo. Muchísimas gracias. A la orden. El senador Luis Lacalle Pou. Ya venimos, viene Juan Pablo Taibo.